El próximo domingo, el Papa Francisco nos ha invitado desde el año pasado a celebrar el Domingo de la Palabra. Es una ocasión para que todos nosotros recordemos, tomemos conciencia, renovemos la escucha de la palabra de Dios, la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. El Salmo 119 dice: luz para mis pies es tu palabra. Cuando venimos a misa, la primera parte de la misa está dedicada desde este ambón o mesa de la palabra a la escucha de la palabra de Dios. La segunda parte de la misa es la mesa eucarística del pan vivo bajado del cielo. Entonces no olvidemos eso. La Eucaristía para nosotros católicos nos permite escuchar lo que Dios quiere comunicarnos. Y lo ha hecho a través de la revelación, que es la tradición viva de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Y la Iglesia nos sirve cada día unos pasajes bíblicos, el banquete de la palabra de Dios para todos los días. Yo sé que algunos de ustedes tienen la devoción de leer las lecturas diarias. Ahora, con la ayuda de las plataformas digitales, podemos acceder a la palabra de Dios cada día, incluso a los comentarios y reflexiones. Algunos de ustedes compran la revista, ¿verdad? O tienen su Biblia y con el calendario litúrgico van leyendo la palabra de Dios de cada día. No nos olvidemos, luz para mis pies es tu palabra. Que este próximo domingo, Domingo de la Palabra, nos ayude a renovar esa convicción y a cultivar en todos nosotros el amor a la palabra. Por eso vamos el próximo domingo a dedicar un altar a la palabra para entronizarla y recordar que la palabra de Dios es también centro y fuente de nuestra vida cristiana. Vamos a invitar a los hermanos proclamadores de la palabra, porque es un servicio a la palabra de Dios, para que renueven su compromiso, los que puedan venir, por supuesto, ¿verdad?, con toda libertad. Así es que don Moisés toma nota para que mande con don Alejandro el mensaje a los proclamadores de la palabra que están convocados para la misa, especialmente de las 10 de la mañana. También los catequistas son servidores de la palabra, aunque el día del catequista lo celebramos otro día, con relación con Sor María Romero en julio, pero también sirven a la palabra de Dios. Así es que vamos a renovar ese compromiso. Y si alguno de ustedes tiene su Biblia, que ya la tiene desde hace años o la acaba de comprar, pues ocasión propicia para que bendigamos la Biblia y recordemos que estamos llamados pues a alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es que hemos bendecido los leccionarios, que son los libros donde están las lecturas bíblicas distribuidas por la Iglesia para los días, domingos y tiempos litúrgicos adecuados para nuestro crecimiento cristiano. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Miren qué bonita la Iglesia, cómo nos ayuda pedagógicamente a acercarnos a la palabra. Estamos en el segundo domingo. El domingo pasado fue el primer domingo del tiempo ordinario, que está dedicado a el bautismo de Jesús, donde Jesús comienza su misión. Y precisamente en ese escenario del río Jordán tiene ocasión el pasaje evangélico que acabamos de escuchar, que es también un punto de partida para la llamada que Jesús va a hacer a sus discípulos. Por eso es interesante que la Iglesia nos proponga este texto bíblico del Evangelio. ¿Por qué? Porque también nosotros, al comenzar el tiempo ordinario, coincidiendo también con el inicio reciente de este año civil, la palabra de Dios nos recuerda cuál es la raíz de nuestra vida cristiana, qué es lo que le da sentido a nuestra vida. ¿Y qué es eso? Nada más y nada menos que la vocación. Vocación significa llamado, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Hoy la palabra de Dios nos habla de ese llamado, de ese primer amor que le da sentido a nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros
seguramente recuerda algunas fechas importantes de su vida. Quizás fechas que le cambiaron el rumbo a su existencia. Yo nunca olvidaré, más o menos entre el 20 y el 23 de enero de 1984, por ahí, cuando participé de un retiro de conversión, un retiro que cambió mi vida, ¿verdad? Yo estaba finalizando pues ya casi la secundaria y mi sueño, mi ilusión, yo me imaginaba ser el médico, ¿verdad? Eso es lo que yo quería estudiar. Ese retiro me movió el piso y me cambió la pista. Y miren a dónde vino a parar, ¿verdad? Estoy aquí seguramente, entre otras razones, por ese momento decisivo de la vida. Por eso hoy el Evangelio nos habla de dos discípulos. Juan, que es el evangelista que escribe, que da testimonio de eso, y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista, que escucharon a Juan el Bautista mirar y decir de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos dos discípulos dejan al maestro Juan el Bautista y siguen a Jesús. Ese encuentro no lo van a olvidar. Dice el Evangelio, uno de ellos era Juan, da la hora, ¿alguien se acuerda qué hora eran? Las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir este dato? Que ese encuentro con Jesús, esa experiencia con Jesús, les cambió la vida. No lo pueden olvidar. ¿Ve? El llamado que recibieron de Dios, esa experiencia original que le dio sentido a su vida de apóstoles y discípulos del Señor Jesús. Por eso la Iglesia hoy nos pone como primera lectura del libro de Samuel, un gran profeta del Antiguo Testamento, cuando Dios lo llamó, siendo un pequeño, un jovencito. Dice el libro de Samuel en el capítulo 3, Samuel estaba viviendo en el templo, era un muchacho, sus papás lo habían consagrado y estaba bajo la dirección del sacerdote Elí. Y entonces Samuel una noche escucha que lo llaman: Samuel, Samuel. Y él se levanta corriendo y va donde su maestro espiritual, el sacerdote Elí. Aquí estoy, Señor, ¿para qué me llamaste? No, yo no te he llamado, anda, acostate. Segunda vez, tercera vez, el sacerdote entendió que era Dios quien lo llamaba. Dice la lectura que Samuel todavía no conocía al Señor. ¿Ven? Muchas cosas nos pasan, escuchamos quizás la voz de Dios, pero todavía no lo entendemos. Necesitamos tener esa experiencia, necesitamos abrirnos a esa llamada, responderle al Señor. Y entonces el sacerdote Elí le dice: si volvés a escuchar, decile: aquí estoy, Señor, habla, tu siervo escucha. Y así sucedió, y Samuel llegó a ser el gran profeta de Dios de su tiempo. ¿Ven? Por eso la Iglesia hoy, en estos primeros domingos del tiempo ordinario, nos recuerda: ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Por qué soy cristiano católico? ¿Por qué hago las cosas o debería de hacerlas como buen cristiano? Porque Dios te llama. No estamos aquí por nuestras propias capacidades, por nuestro propio currículum, no. Estamos por el amor que Dios nos tiene, porque Él nos eligió y nos llamó a ser sus discípulos, sus misioneros, sus apóstoles, cada uno de nosotros en el espacio vital que le corresponde, en el servicio que le corresponde en la iglesia y en la sociedad. El cristiano es llamado por Dios. Renovar esa experiencia, cultivar esa experiencia es la clave para darle sentido a tu vida. Hoy Jesús en el Evangelio dice que cuando ve que lo van siguiendo Juan y Andrés, se voltea y le dice: ¿qué buscan?
creo que es una pregunta interesantísima. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos en la vida? ¿Para qué creemos que estamos en la vida? Es una pregunta decisiva y clave. La respuesta a esa pregunta le va a dar sentido a nuestra vida. Dicen algunos que quizás algunos pensamos y buscamos cómo capear el bulto, dicen, porque con tantos problemas, ¿verdad?, que nos rodean, pues bastante es que no agarremos terminación. Pero bueno, eso sí, sería vivir la vida un poco a la defensiva, ¿verdad? Que no me enferme, que no me tengo problemas, que no me vaya mal. Otros quizás dicen que buscan en la vida algo que los llene de felicidad, y ese algo algunas veces son cosas materiales, son puestos, son dignidades, y ahí vamos, y al final no nos sentimos satisfechos, porque en nuestra vida, como dice San Agustín, el Señor ha puesto un hambre, una sed de felicidad, y esa felicidad solo la llena Dios, ¿verdad? Bien, yo creo que sería interesante preguntarnos, ¿qué buscamos? La pregunta nos lo hace Jesús. Hoy la palabra de Dios nos recuerda su llamado. Por eso, ¿qué buscamos? ¿Qué buscan? Creo que es una bonita tarea para esta semana, porque eso nos puede llevar a renovar, a recordar o a vivir una experiencia del Señor. Esa experiencia llega algunas veces de forma bonita, agradable. Puede llegar a través de una predicación. Puede ser que esta mañana Dios te esté hablando, ¿verdad? Dios te esté hablando a través de su palabra o a través de la predicación del sacerdote, un instrumento simple del Señor. Somos simplemente siervos del Señor. No es que tengamos la bola de vidrio, que seamos los supermanes, no. Servimos al Señor. Y es el Señor el que pasa a través del ministerio de la iglesia. Tal vez hoy, esta mañana, esta predicación puede ser decisiva en tu vida, como fue un retiro para algunos de nosotros. E incluso Dios puede llamarte hasta en medio del túnel y la sombra de los problemas y dificultades, ¿verdad? Puede ser hasta un accidente, de eso se sirve Dios. Como dice el refrán popular, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Son momentos desagradables, pero tal vez Dios te está llamando. Hemos dicho eso de la pandemia. La pandemia no es ninguna cosa bonita, ¿verdad? Pero puede ser un tiempo que Dios nos está llamando a algo más grande, más profundo, con un mayor sentido de la vida. Yo creo que algo hemos aprendido. Antes de la pandemia creíamos que lo teníamos todos, ¿verdad? Bueno, nosotros en Nicaragua, todavía un poquito antes, como que el Señor nos entrenó. Creíamos que todo estaba bonito y se cayó aquello. Ahora hay que darle mayor sentido, hay que aprender la lección. Por eso, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Ojalá la respuesta sea Cristo, porque igual que los primeros discípulos, con Pedro también, que sale mencionado hoy, sus vidas tuvieron otro sentido, ¿no? Y eso es lo que la palabra de Dios nos recuerda. Incluso hoy la palabra de Dios nos dice, toda tu vida glorifica a Dios. Porque algunas veces habemos algunos cristianos que somos muy espirituales, ¿verdad? Mi alma, mi espíritu para el Señor, mis ideas para el Señor. Hoy San Pablo en la carta a los Corintios nos dice, tu cuerpo también no es para el pecado, es para dar gloria a Dios, porque sos parte del cuerpo de Cristo, porque sos templo del Espíritu Santo, toda tu vida. Por eso el cristiano, y el cristiano católico en particular, sabe que toda su vida tiene que tener sentido desde Cristo. Toda. No solamente cuando venimos a misa, no solo cuando leemos la palabra, no solo cuando alabamos y oramos, todo, en tu familia, en tu diversión,
en tus opciones políticas, laborales, económicas, todo. Cristo es Señor de toda tu vida, porque llega a decir en la segunda lectura San Pablo, ustedes no son dueños de su cuerpo. Hay una filosofía de pensamiento, ¿verdad? Hoy, sobre todo en el mundo femenino, ¿no? Somos dueñas de nuestro cuerpo. La iglesia y nadie tiene que decirnos qué hacer. Somos dueñas. ¿No han leído San Pablo? Pues parece que no son muy cristianas, aunque se llamen católicas con el derecho a decidir. De católicos y de cristianos tienen muy poco, según dice San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 6, ¿verdad? Ustedes no son dueños de su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sus miembros son miembros de Cristo. Glorifiquen a Cristo con su cuerpo. ¿Ven? La llamada del Señor. No es solo es hacer monjita, hacer padrecito, no. Hacer cristiano. Después vendrán las vocaciones ministeriales en la iglesia. Hacer cristiano, ¿qué significa? A buscar a Cristo, mirar a Cristo, servir a Cristo, no perder de vista de Cristo en todos los ámbitos de tu vida. Que esta palabra de Dios nos ayude pues a darle mayor sentido cristiano a nuestra vida, y que, como seremos invitados el próximo domingo y cada día, la palabra de Dios inspire y dé sentido a lo que somos y a lo que hacemos.